so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por estar ahí. Todo tiene un final, aunque a veces duele admitirlo, y no hay historia ni temporada que no pida un último capítulo. Hoy cerramos una etapa, pero no con ruido, ni con grandes fuegos artificiales. Lo hacemos como siempre, con historias a contracorriente, de esas que se quedan contigo aunque el audio ya haya terminado. Gracias por haber caminado a nuestro lado durante estos meses, por escuchar lo que muchos prefieren no oír, por formar parte sin alzar la voz de este ejército extraño, incómodo y necesario. Esto es el Ejército de los Tristes y este es el último episodio de la temporada, pero no el final. En el programa de hoy, como suele ser habitual, vamos a comenzar con dos de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. ¡Comenzamos! Lo has hecho bien, Kenny, le dijo Sante mientras orgullosa le acariciaba la mano y daba un sorbo a su café. Madre e hijo disfrutaban de una tranquila impunidad después de haber eliminado del mapa a su casera. Aquella mujer les estaba causando demasiados problemas y la única manera de silenciarla era asesinándola. Kenny hizo de brazo ejecutor y Sante limpió la escena del crimen con lejía. Sin embargo, horas más tarde, la extraña desaparición de Irene hizo saltar las alarmas. Las autoridades iniciaron un amplio dispositivo de búsqueda. Por primera vez, los conocidos como Mommy and Clyde se sentían acorralados por la policía. Sandra Kimes, conocida cariñosamente como Sante, nació el 25 de julio de 1934 en Oklahoma City, en el seno de una familia migrante de origen indio-holandés que había llegado a los Estados Unidos en busca de una oportunidad mejor. Pero aquellas humildes raíces no hicieron más que avergonzar a nuestra protagonista, sobre todo cuando su madre optó por la prostitución como modo de supervivencia tras el abandono de su padre. A partir de ese momento, la niña empezó a tener comportamientos inusuales en una menor. Le fascinaba el fuego y quemar todo lo que le rodeaba. Disfrutaba torturando y mutilando con alfileres a animales del barrio, como perros, y se convirtió en la matona de su colegio. Su comportamiento era insufrible. Por ese motivo, su madre vio con buenos ojos que Sante fuera adoptada por un matrimonio de Los Ángeles al mudarse a la ciudad. Edwin y Mary Chambers, dueños de un multicine, se ofrecieron a cuidar y a enderezar a su hija, pero tampoco lo consiguieron. Sante conseguía intimidar a todo aquel que se topase con ella, excepto a su amiga Ruth, su persona de confianza.
Tras graduarse en el colegio, las chicas se trasladaron a Santa Bárbara para iniciar sus estudios de periodismo. Sin embargo, Sante tenía otros planes. Hablamos de actividades ilícitas e ilegales como por ejemplo delitos de falsificación. Su primera víctima, el padre del novio de su amiga Ruth, al que desfalcó miles de dólares para comprar ropa, joyas, perfumes y cosméticos. Sante necesitaba dinero, pagarse sus caprichos y su ritmo de vida, y el mejor modo de conseguirlo era a través de terceros. Esto es, siendo el parásito de novios y amantes esporádicos. Su atractivo físico a lo Elizabeth Taylor era un plus. Todos caían embobados por sus encantos y creyendo su palabrería de amor incondicional. Así engañó a Lee, su primer marido, con el que se casó en mayo de 1956. Su matrimonio apenas duró 3 meses porque él terminó arruinado. Después llegó Edward Kent, uno de sus amores de instituto, con el que contrajo segundas nupcias y tuvo a su hijo, Ken Walker. Sin embargo, el despilfarro de Sante era de tal envergadura y los ingresos tan bajos que la mujer optó por hacer 2 cosas. Por un lado, echarse amantes que le pagaran su alto tren de vida, y por el otro, cometer fraude a las aseguradoras. Esto último lo hizo prendiendo fuego a las casas donde residía para después cobrar el seguro. Llegó a un punto en que, ante tantos partes de incendio, la policía llegó a apodarla Dama Dragón. Para evitar levantar más sospechas, Sante animó a su familia a mudarse a Sacramento, donde continuó su carrera criminal, esta vez como ladrona. La mujer robaba constantemente gracias a tarjetas de crédito con nombres falsos. Las autoridades la acusaron de 17 robos, pero se libró de prisión tras pagar una cuantiosa multa. Esa época coincidió además con su divorcio de Edward. Arruinada y sola, Sante decidió buscarse una nueva víctima de la que aprovecharse. En su camino se cruzó el millonario Ken Kimes, de 52 años, un promotor inmobiliario que construía moteles por todo Estados Unidos. En 1971, el patrimonio de Ken era de $22 millones, así que ideó la mejor manera de conquistarlo. Y lo logró, pese a la fuerte oposición de los hijos de Ken. Finalmente, la pareja se casó y el 24 de marzo de 1975 nació Kenneth, el otro protagonista de esta historia. Durante toda su infancia, Sante aisló a Kenny de la sociedad. Tuvo una educación en casa con profesorado particular. No le dejaba tener amigos ni relacionarse o socializar con otros niños, ni por supuesto hacer cosas propias de su edad. La madre desarrolló una relación tóxica y absorbente con su hijo, y en todo momento le hizo partícipe de su lado oscuro, el delictivo. El 12 de julio de 1985, aquella vida idílica y de película se entroncó. El FBI irrumpió en la casa que la familia tenía en Las Vegas y detuvo a Sante por tráfico de personas y esclavitud. La mujer se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de inmigrantes mexicanas para tratarlas como esclavas. Fue condenada a 5 años de prisión. Una vez en libertad, Sante continuó con su vida de lujo, hasta que Ken falleció de un aneurisma. Era el 28 de marzo de 1994. Para evitar que los hijos de Ken heredasen parte del patrimonio, la estafadora optó por ocultar públicamente el fallecimiento, incinerar su cuerpo y hacerse pasar por él en el banco. A Kenny le contó la verdad y le aseguró que si confesaba lo ocurrido, se quedarían en la calle. El joven la creyó y la apoyó. Durante 2 años, Sante mantuvo en secreto la muerte de su tercer marido, pero uno de los inversores bancarios del fallecido, Syed Bilal Ahmed,
se percató de ciertos movimientos sospechosos en las Bahamas, así que, en vista de que no conseguía localizarlo, decidió visitar a Ken. Al llegar, Sante y Kenny lo recibieron, aludiendo a un viaje inesperado del cabeza de familia, lo llevaron a cenar y durante el café lo drogaron. Ya en la casa, lo metieron en la bañera y lo ahogaron. Kenny se deshizo del cuerpo tirándolo al océano, que jamás fue encontrado. Madre e hijo decidieron poner tierra de por medio y viajar a Florida, donde iniciaron una oleada de robos, por lo que fueron detenidos momentáneamente y después los dejaron en libertad. En marzo de 1998, David Catlin, amigo de los Kimes, se enteró de que Sante le había falsificado su firma para obtener un préstamo por valor de $280,000 y poniendo su casa como aval. Así que habló con Sante para solucionarlo o interpondría una denuncia. La mujer lo tranquilizó y le aseguró que su hijo lo arreglaría todo. Kenny y un amigo acudieron a la casa de David en Los Ángeles, pero acabaron con su vida. En cuanto la víctima les abrió la puerta, Kenny sacó un arma y le pegó un tiro en la nuca. Después, los dos jóvenes cargaron el cuerpo en el maletero y lo tiraron a un contenedor de basura en un callejón próximo al aeropuerto. Con varias estafas y muertes a sus espaldas, los Kimes cambiaron de rumbo y se instalaron en Nueva York. Allí conocieron a Irene Silverman, de 82 años, una mujer adinerada con un patrimonio de más de $7 millones y que además tenía un apartamento libre para alquilar. Madre e hijo se instalaron en él y durante el siguiente mes planificaron el asesinato de la anciana. Primeramente, le falsificaron la firma para cambiar la escritura de propiedad de una de las mansiones de Irene. Y en cuanto lo llevaron ante un notario, Kenny estranguló a Irene, metió su cuerpo en una bolsa de lona y lo arrojó a un contenedor de basura en Nueva Jersey. Tras el crimen, el 5 de julio de 1998, madre e hijo lo celebraron con un café en el mejor sitio de Nueva York. La extraña desaparición de Irene llevó a los investigadores a poner el foco en su círculo más próximo y principalmente en aquellas personas que acababan de llegar a su vida. El nombre de Kenny aparecía en el diario de Irene. A la anciana le inquietaban sus nuevos inquilinos y así lo hizo constar en algunas páginas. Al comprobar la identidad de los Kimes, los agentes descubrieron los delitos de estafa, robo y falsificación que acumulaban, aparte de extrañas desapariciones y muertes. Entonces encontraron un hilo de donde tirar, la pistola usada por Kenny en el crimen de David Catlin. Su vendedor era Stan Patterson, que conocía tanto al joven como a su madre. Stan se prestó a cooperar con la policía para evitar ser acusado de fraude hipotecario. Gracias a él, los criminales fueron detenidos con numerosa documentación y cheques a nombre de Irene Silverman. Durante el registro del domicilio también se incautaron pelucas, drogas para anular la voluntad, bolsas de basura y cinta adhesiva, y folios con la firma de Irene, como si estuvieran practicando la falsificación. En diciembre de 1998, Sante y Kenny Kimes se sentaron ante el tribunal acusados de 84 cargos, incluido el de asesinato, pese a que el cadáver de Irene Silverman jamás fue recuperado. Durante la vista, la matriarca denunció a sus propios abogados por tenderle una trampa y acusó al fiscal de asesinar la Constitución. Aquella teatralidad exacerbada no dio resultado. El juez la llamó al orden y fue declarada culpable y sentenciada a 120 años de prisión. Por su parte, su hijo Kenny fue condenado a 125 años de cárcel. Pero todavía quedaban dos asesinatos por resolver, los de Syed y David. La fiscalía presionó a Kenny,
le ofreció cadena perpetua en vez de pena de muerte si además implicaba a su madre, y así lo hizo. El joven delató a su madre, uno de los individuos más malvados, según afirmó el juez, y ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sante falleció el 19 de mayo de 2014 en el correccional para mujeres de Bedford Hills, en Nueva York. Tenía 79 años. En cuanto a Kenny, el asesino se encuentra actualmente en el centro penitenciario Richard Donovan de California. Hace unos años, el asesino descubrió el amor y, según él, fue lo que le ayudó y convirtió. Ahora sé lo que es el amor de verdad y comprendo lo que les quité a las familias y amigos de Irene, David y Syed. Les quité el regalo más preciado. Robé lo único que nunca podemos devolver. La cárcel no me ha reformado. El sistema no me ayudó a buscar la absolución. Lo hizo el amor, dijo. En fosas que el tiempo devora, la muerte susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan, nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia, vistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia, que nadie calle esta penitencia. Aquí no hay paz, aquí no hay paz, aquí no hay paz. Solo ecos del pasado. Despierta. No está
tiempo devora, la muerte susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan, nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia, pistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia, que nadie calle esta penitencia. Enemigo en paz, solo ecos del pasado. Despierta, despierta. Ejército de los tristes, despierta. A continuación, vamos a adentrarnos en una leyenda tan inquietante como fascinante, la Sinfonía del Apocalipsis, una obra perdida compuesta en la Roma de 1629, que según testigos provocaba en quien la escuchaba el llanto de sangre. Preparaos para un viaje a los abismos de la música y la mente, a una época donde lo sagrado y lo profano convivían bajo la sombra ominosa de la Inquisición y donde una partitura desafió los límites de la creación humana. Roma, año 1629. La ciudad eterna vibra entre el fasto de las procesiones religiosas y las miserias de la calle. A la sombra de la contrarreforma y el rigor de la Iglesia, la vida cotidiana oscila entre la exuberancia de los cuarentore, esas ceremonias de éxtasis devocional de 40 horas seguidas frente al Santísimo, y el horror latente del poder inquisitorial. La música lo impregna todo, en los templos, en los autos de fe, en las pequeñas fiestas domésticas. Se le cree capaz de sanar almas, pero también de despertar pasiones peligrosas e incluso contactar fuerzas prohibidas. En este caldo de cultivo nace nuestra historia, la de una sinfonía fatal que cruza el umbral de lo tolerable y se adentra en lo demoníaco. Muchos han especulado sobre quién fue el autor de la Sinfonía del Apocalipsis. Algunos citan a un tal Giovanni Battista Montanari, compositor menor, insatisfecho y obsesionado con experimentar con nuevos sonidos. Otros apuntan a un monje anónimo del monasterio de San Calisto, versado en textos apocalípticos y en prácticas prohibidas de música sacra. Era un hombre demacrado, de ojos febriles. Decían que escribía por la noche y quemaba sus propias partituras al amanecer, salvo aquellas que, según murmuraban, volvían a aparecer en su escritorio, aunque las redujera a cenizas. Como lo fue Gesualdo, el nombre atormentado que componía música para expiar sus crímenes, nuestro compositor vivía entre el genio y la locura. La diferencia, él fue aún más lejos, dejando tras de sí una leyenda que transformaría la música en un arma. Es una noche de octubre. En una capilla olvidada, un reducido público parece testigo de un acontecimiento fuera de lo común. Cirios, incienso y partituras extrañas. Nadie recuerda quién tocó exactamente la obra. Los nombres de los intérpretes se perdieron bajo el manto de la infamia. Lo que sí sabemos son los efectos. A los pocos compases, algunos cayeron de rodillas, otros sollozaban, y un par de asistentes sangraron por los ojos.
principio solo pensé que era la emoción. Luego sentí ardor en los párpados y lágrimas calientes que me recorrieron el rostro. Vi a otros cubrirse los ojos y fue entonces cuando vi la sangre. Un grito recorrió la nave. Nadie volvió a hablar de música esa noche. ¿Qué contenía la partitura para provocar semejante reacción? Especialistas sugieren usos extremos del diabolus in musica, el tritono prohibido por la Iglesia por considerarlo una entrada al demonio. La música barroca de la época ya experimentaba con melodías atormentadas, los lamenti, las formas instrumentales nacidas del dolor. Pero esta sinfonía iba más allá. Incorporaba textos apocalípticos, frases en latín extraídas del propio Apocalipsis. Las disonancias inestables, los crescendos súbitos, los efectos atmosféricos con instrumentos de viento y metales en lugares cerrados, todo sumaba para crear una atmósfera alineante, mística y peligrosa. La partitura está perdida, pero hay descripciones fragmentarias. Se habla de una escala descendente que, repetida por el coro, provocaba estados de trance y de una melodía que evocaba el retumbar de trompetas celestiales hasta llegar a un clímax de absoluto terror acústico. El escándalo no tardó en hacerse público. La curia romana, alarmada por los rumores y los efectos físicos, actuó con severidad. La obra fue inmediatamente proscrita. El compositor, acusado de herejía y maleficio. La Inquisición ya había mostrado su temor ante la música considerada peligrosa. No olvidemos los autos de fe, donde los himnos religiosos alternaban con el miedo y la exaltación colectiva. En las bulas y edictos de la época se advierte contra todo canto que asalte los sentidos y perturbe los ánimos en detrimento de la fe. La música podría ser considerada, bajo ciertas circunstancias, una herramienta del diablo. A partir de aquí, solo queda leyenda. Se dice que la partitura fue destruida, aunque algunos sostienen que hay copias secretas resguardadas en los archivos vaticanos. Hay rumores de intérpretes que intentaron reconstruir la obra durante el siglo XIX, todos con trágicos desenlaces. ¿Era todo sugestión colectiva? ¿Poder de la fe y el miedo canalizado a través de los rezos y la música? ¿Cuánto hay de psicosomático y cuánto de real? La sinfonía del Apocalipsis es hoy solo un mito entre las tinieblas del tiempo, pero su leyenda nos recuerda que la música puede afectarnos de maneras que apenas empezamos a comprender, que en las notas más oscuras se esconden obsesiones, miedos y esperanzas de toda una época. ¿Puede una melodía realmente desgarrar el alma? ¿Somos nosotros los oyentes quienes entregamos el poder a la obra? ¿O es la obra la que posee a quienes la escuchan? Si os gusta el podcast y no queréis un consejo de guerra, compartid con todos vuestros amigos y comentad. Eso nos ayudará a mejorar. ¡Avisados estáis!
Imagina esto, te despiertas en mitad de la noche con una idea brillante, una solución a un problema en el que has estado trabajando durante años. Te levantas rápidamente, anotas la idea y vuelves a dormir. Pero a la mañana siguiente, cuando intentas leer tus notas, te das cuenta de que no puedes entender lo que escribiste. Has perdido la idea brillante que tuviste durante la noche. ¿Qué harías? ¿Te rendirías? ¿O esperarías a que el sueño te visitara de nuevo? Esta es exactamente la situación en la que se encontró Otto Loewi en 1920, y su persistencia lo llevó a un descubrimiento que le valdría el premio Nobel y cambiaría para siempre nuestra comprensión de cómo funcionan las células nerviosas. Otto Loewi nació el 3 de junio de 1873 en Frankfurt, Alemania, en el seno de una familia judía. Desde joven mostró un gran interés por las ciencias, aunque inicialmente consideró estudiar historia del arte. Finalmente siguió la tradición familiar y se inclinó por la medicina, matriculándose en la Universidad de Estrasburgo. Durante sus estudios universitarios, Loewi tuvo la oportunidad de trabajar con algunos de los científicos más destacados de su época. Estudió con Oswald Schmidenberg, considerado el padre de la farmacología, quien le inculcó el rigor científico y la metodología experimental que serían fundamentales en su carrera posterior. Tras obtener su título de médico en 1896, Loewi no se dedicó a la práctica clínica, sino que siguió su vocación por la investigación. Trabajó en laboratorios de Londres y Viena, donde continuó formándose y desarrollando sus habilidades experimentales. En 1909, Loewi fue nombrado profesor de farmacología en la Universidad de Graz, en Austria. Este sería el escenario de sus descubrimientos más importantes. Durante los años siguientes, Loewi se dedicó a investigar cómo funcionaba el sistema nervioso, un campo que en aquella época estaba lleno de incógnitas. Para entender la importancia del trabajo de Loewi, debemos situarnos en el contexto científico de la época. A principios del siglo XX existía un intenso debate sobre cómo se comunicaban las células nerviosas entre sí. Había dos teorías principales. La teoría eléctrica sostenía que la transmisión nerviosa se producía exclusivamente mediante impulsos eléctricos que saltaban de una neurona a otra, y la teoría química, que proponía que la comunicación entre neuronas se realizaba mediante sustancias químicas liberadas por una neurona que actuaba sobre la siguiente. La mayoría de los científicos se inclinaba por la teoría eléctrica, pero Loewi estaba convencido de que la comunicación entre células nerviosas tenía que tener un componente químico. El problema era que no sabía cómo demostrarlo. Y aquí es donde llegamos a la parte más fascinante de nuestra historia. Durante 17 años, Loewi había estado dándole vueltas a la idea de cómo demostrar la existencia de la transmisión química entre neuronas. Tenía la intuición de que debía existir, pero no conseguía diseñar un experimento que lo probara de manera concluyente. La noche del domingo de Pascua de 1920, Loewi tuvo un sueño. En ese sueño se le reveló el diseño de un experimento que podría demostrar su teoría. Se despertó en mitad de la noche y, consciente de la importancia de lo que acababa de soñar, anotó la idea en un papel que dejó en su mesita de noche. Luego volvió a dormirse. A la mañana siguiente, al despertar, recordaba que había tenido una idea brillante durante la noche, pero cuando miró el papel no pudo entender lo que había escrito. La escritura era ilegible,
o quizás lo que había notado era demasiado críptico. El caso es que la idea se había perdido. Loewi pasó todo el día tratando de recordar qué había soñado, pero fue inútil. La idea parecía haberse desvanecido por completo. Afortunadamente, la noche siguiente, el sueño regresó. Esta vez, Loewi no corrió riesgos. Se levantó inmediatamente, se vistió y se fue directamente a su laboratorio en mitad de la noche para realizar el experimento que había visualizado en su sueño. El experimento que Loewi realizó aquella noche era de una elegante simplicidad. Utilizó 2 corazones de rana que mantuvo latiendo en una solución salina. Estimuló el nervio vago del primer corazón, lo que provocó que éste latiera más lentamente, como era de esperar. Luego tomó parte del líquido que rodeaba este primer corazón y lo transfirió al segundo corazón, que no había sido estimulado directamente. Para su emoción, el segundo corazón también comenzó a latir más lentamente, como si hubiera recibido la misma estimulación nerviosa que el primero. Este resultado solo podía explicarse si el nervio vago del primer corazón había liberado una sustancia química que al ser transferida al segundo corazón producía el mismo efecto. Loewi había demostrado la existencia de la transmisión química entre células nerviosas, lo que más tarde se conocería como neurotransmisión. A la sustancia que había descubierto la llamó inicialmente Vagustov, sustancia vagal, pero más tarde se identificaría como acetilcolina, uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso. El descubrimiento de Loewi fue revolucionario, pero como suele ocurrir con las ideas que desafían el pensamiento establecido, no fue inmediatamente aceptado por toda la comunidad científica. Muchos defensores de la teoría eléctrica se mostraron escépticos y buscaron explicaciones alternativas para sus resultados. Sin embargo, en los años siguientes, Loewi y otros investigadores, como Henry Dale en Inglaterra, realizaron más experimentos que confirmaron y ampliaron sus hallazgos. Juntos demostraron que la acetilcolina y otras sustancias similares eran fundamentales para la comunicación entre neuronas. En 1936, Otto Loewi y Henry Dale recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos relacionados con la transmisión química de los impulsos nerviosos. Era el reconocimiento definitivo a un trabajo que había comenzado con un sueño. El descubrimiento de Loewi abrió las puertas a un nuevo campo de investigación en neurociencia, el estudio de los neurotransmisores. En las décadas siguientes, los científicos identificaron decenas de sustancias químicas diferentes que actúan como mensajeros entre las neuronas. Hoy sabemos que estos neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, el glutamato y otros muchos, desempeñan papeles cruciales en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida mental, desde nuestros movimientos y sensaciones hasta nuestras emociones, pensamientos y recuerdos. Además, hemos descubierto que muchos trastornos neurológicos y psiquiátricos están relacionados con desequilibrios en estos sistemas de neurotransmisores. Condiciones como la enfermedad de Parkinson, la depresión, la esquizofrenia o la ansiedad tienen su origen, o al menos en parte, en alteraciones de estos mensajeros químicos. Esto ha permitido el desarrollo de numerosos medicamentos que actúan sobre estos sistemas para tratar estas enfermedades. Los antidepresivos, los ansiolíticos, los antipsicóticos y muchos otros fármacos neurológicos se basan en principios que se derivan directamente del descubrimiento fundamental
de Loewi. La vida de Otto Loewi no estuvo exenta de dificultades y tragedias. Como judío en la Europa de principios del siglo XX, tuvo que enfrentarse al creciente antisemitismo que culminaría con el régimen nazi. En 1938, tras la anexión de Austria por la Alemania nazi, Loewi fue arrestado por la Gestapo. Fue liberado con la condición de que renunciara a su nacionalidad austriaca y entregara todo su dinero, incluido el premio metálico del Nobel. Loewi logró escapar a Inglaterra y posteriormente emigró a los Estados Unidos, donde continuó su carrera científica como profesor en la Universidad de Nueva York. Nunca regresó a vivir a Europa, aunque visitó ocasionalmente Graz después de la guerra. Este exilio forzoso de Loewi fue parte de una diáspora más amplia de científicos e intelectuales judíos que huían de la persecución nazi. Muchos de ellos, como Albert Einstein, encontraron refugio en Estados Unidos, contribuyendo enormemente al desarrollo científico y cultural de su país de acogida. La historia del descubrimiento de Loewi nos invita a reflexionar sobre la relación entre la ciencia y otras formas de conocimiento aparentemente más subjetivas o intuitivas, como los sueños. El caso de Loewi no es el único en la historia de la ciencia. Otros científicos y matemáticos han relatado experiencias similares. Quizá el ejemplo más famoso sea el del químico Auguste Kekulé, quien afirmó haber descubierto la estructura del benceno después de soñar con una serpiente que se mordía la cola. Estos relatos nos recuerdan que aunque la ciencia se basa en el método experimental y el razonamiento lógico, la creatividad y la intuición también desempeñan un papel fundamental en el proceso de descubrimiento científico. Durante el sueño, nuestro cerebro procesa información de manera diferente a cuando estamos despiertos. Las conexiones inusuales entre ideas, la suspensión del pensamiento crítico y la libertad de las restricciones lógicas pueden conducir a soluciones creativas que no habríamos considerado en un estado de vigilia. En el caso de Loewi, es probable que su mente hubiera estado trabajando en el problema durante años, acumulando datos y reflexionando sobre posibles soluciones. El sueño simplemente proporcionó las condiciones para que todas esas piezas encajaran de una manera que su mente consciente no había logrado visualizar. La historia de Otto Loewi y su sueño nos ofrece varias lecciones valiosas. La persistencia es fundamental en la ciencia. Loewi trabajó en su problema durante 17 años antes de encontrar la solución, y cuando perdió la idea la primera vez, no se rindió. Hoy, más de un siglo después del sueño de Loewi, seguimos beneficiándonos de su descubrimiento. Cada vez que un médico receta un medicamento para tratar una enfermedad neurológica o psiquiátrica, cada vez que un neurocientífico estudia cómo funciona el cerebro y cada vez que comprendemos mejor nuestra propia mente, estamos construyendo sobre los cimientos que él estableció aquella noche de Pascua de 1920. Otto Loewi falleció en 1961 en Nueva York, a la edad de 88 años. Su legado científico continúa vivo en los laboratorios de todo el mundo, y su historia personal nos recuerda el poder de la perseverancia, la creatividad y también de los sueños.
Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. Cogí el cuchillo que tenía la anciana, empecé a caminar hacia el dormitorio y la niña seguía gritando y le dije que se callara y empecé a caminar de nuevo y me di la vuelta y le lancé el cuchillo de cocina que tenía. Dijeron que le había dado en la garganta, pero yo pensé que le había dado en el pecho. Seguí hacia el dormitorio. El señor Bartlett se movía, así que intenté apuñalarlo en la garganta, pero el cuchillo no entraba y simplemente golpeé la parte superior con la mano y entró. Las palabras de aquel adolescente peinado a lo James Dean y que casi parecía un clon del mismísimo actor de Hollywood dejaron muda la sala de vistas durante el juicio. Nadie podía imaginar que aquel muchacho, al más puro estilo rebelde sin causa, era uno de los asesinos en serie más peligrosos de los Estados Unidos, con una de las matanzas más cruentas que se recuerdan en apenas 4 semanas. Charles Raymond Starkweather nació el 24 de noviembre de 1938 en Lincoln, Nebraska, en el seno de una familia de clase media cuyo padre, carpintero de profesión, luchaba contra una artritis reumatoide paralizante que le impedía trabajar y cuya madre suplía las bajas de su marido trabajando como camarera. Es decir, la vida era de lo más corriente. Sin embargo, algunos defectos congénitos le hicieron ser el centro de todas las mofas durante la etapa escolar. Charles era patizombo, es decir, tenía las piernas arqueadas. Además, era tartamudo y míope, el cóctel perfecto para los abusones que veían en él a la presa perfecta. Por este motivo, desde muy pequeño se esforzó en hacer deporte y en destacar en clase de gimnasia. Aquella era su forma de canalizar toda su rabia y frustración. Su actitud cambió tras ver la película Rebelde sin causa y descubrir a James Dean. Charles pasó de ser víctima a victimario, de sufrir abusos y burlas a enfrentarse y a salir de aquella marginalidad social a base de guantazos, peleas y violencia. Aquella recién estrenada personalidad le valió el miedo de sus antiguos acosadores, aunque también le llevó por el mal camino. Abandonó los estudios y comenzó a delinquir. Eso sí, compaginaba su faceta criminal como ladrón de casas con trabajos cotidianos en un almacén de periódicos o como basurero. Fue por entonces cuando conoció a Caril Ann Fugate, una niña de 13 años con la que inició una relación sentimental y legal. En el condado de Nebraska, la edad de consentimiento estaba y sigue estando en los 16 años, y por tanto, cualquier contacto físico entre ambos sería considerada agresión sexual ante la ley. En cuanto la madre y el padrastro de la menor se enteraron, le prohibieron verlo. Aquella prohibición no hizo más que enfurecer a Charles, que empezó a descargar sus desesperanzas y chascos contra los más débiles, y siempre con gran violencia. Así fue como perpetró su primer asesinato. El 30 de noviembre de 1957, Charles quiso comprar a crédito un peluche en una gasolinera local. El empleado se negó y como respuesta, nuestro protagonista sacó una pistola, lo arrastró fuera del mostrador a un bosque cercano y lo ejecutó allí mismo de un tiro en la cabeza.
Semanas después, y con esa misma sensación de impunidad, Charles se presentó en la casa de su novia, pero se encontró con la fuente de oposición de los Bartlett, que le impidieron entrar. En consecuencia, el asesino sacó su arma y disparó al matrimonio, que murió en el acto. Luego estranguló y apuñaló a la media hermana de Carrie Lang, de 2 años, que también falleció. Y todo bajo la mirada de su novia. Desde el 21 de enero de 1958, día de la matanza de los Bartlett, y durante casi una semana, Charles y Carrie Ann permanecieron juntos en la casa. Gracias a un cartel en la entrada que decía «No se acerquen, todos están enfermos de gripe», se libraron de miradas curiosas y de cualquier sospecha. Tras ese tiempo prudencial, Charles y Carrie Lang se embarcaron en un viaje donde dejaron un reguero de cadáveres a su paso. Sin embargo, la menor aseguró durante el juicio que nunca participó voluntariamente de la ola de crímenes, sino que era una rehén de su novio y que estaba aterrorizada. La siguiente parada en esta masacre fue la casa de un amigo de la familia Bartlett, un anciano de 70 años llamado August Meyer, al que Charles disparó con una escopeta. También mató a su perro. Durante la huida, el coche se quedó atrapado en el barro y 2 adolescentes, Robert Jensen y Carol King, se acercaron a echar una mano. Aquel gesto de buena fe les costó la vida. Charles primero disparó al chico y tras intentar violar a la chica, también la mató con la escopeta. Esta es la versión de Carrie Lang, ya que según Charles, fue su novia quien empuñó el arma y disparó a las víctimas. Su siguiente parada, la casa del industrial Lower Ward. Allí apuñalaron a la esposa, a la asistenta y al perro, mientras que el marido falleció por los disparos. Tras los asesinatos, la pareja robó en la casa y asaltó otro coche para huir, pero en su interior dormía el conductor, Merle Collison. Sin escrúpulo alguno, Charles sacó nuevamente el arma y apretó el gatillo. Rápidamente se subieron al coche, pero al meter la primera marcha no hubo forma de que funcionase. Al tiempo que Charles trataba de hacerse con el mecanismo, otro conductor se paraba para ayudarlos. Al acercarse, el asesino le mostró la escopeta y lo amenazó. Justo en ese instante, una patrulla del ayudante del sheriff del condado apareció en la carretera y Carrie Lang corrió fuera del coche para explicarle lo sucedido. En cuestión de segundos, Charles logró acelerar y comenzó una peligrosa persecución hasta que los disparos del policía destrozaron el parabrisas del vehículo y le hirieron en una oreja. Pensó que se estaba desangrando, por eso se detuvo. Ese es el tipo de hijo de puta que es, recordó uno de los agentes que lo detuvo aquel 24 de enero de 1958. Durante el juicio contra Charles Starkweather, celebrado en junio de 1959 en el Tribunal de Nebraska, el clon de James Dean fue acusado de un solo cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Robert Jensen, el adolescente que trató de ayudarlo a salir del barro. El interrogatorio fue un despropósito ante las múltiples versiones que dio el investigado. Primero dijo que su novia no estaba allí, después que la menor había participado voluntariamente, y ante tal desatino, sus propios abogados intentaron alegar enajenación mental. De nada le sirvió. El jurado condenó al adolescente a la pena capital y a morir en la silla eléctrica. Su ejecución se produjo el 25 de junio de 1959 y fue enterrado en el cementerio de Weyuka, en Lincoln, donde casualmente 5 de sus víctimas también yacen allí. Por su parte, Carrie Lang fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato en primer grado, pese a que siempre mantuvo su inocencia y ser rehén de su novio. Tras 18 años en prisión, la joven quedó en libertad condicional por buena conducta,
contrajo un matrimonio y pasó a llamarse Caroline Clare. La historia de esta pareja fue motivo de inspiración para Quentin Tarantino y su guión de Natural Born Killers, Asesinos Natos, película que posteriormente fue dirigida por Oliver Stone. No es el único personaje famoso que se sintió fascinado con Charles y Caroline. Stephen King, por ejemplo, se obsesionó siendo un niño con la copia de James Dean. Sus ojos reflejan un vacío total, afirmó el escritor sobre Charles. Este es el tipo sobre el que vas a pasar toda tu vida escribiendo, sobre esa clase de maldad, dijo. Imagina adentrarte en una jungla espesa, donde el calor tropical se fusiona con el murmullo constante de insectos y el canto de aves exóticas. Entre lianas y árboles centenarios vislumbras una silueta imponente que emerge de la tierra, un coloso de piedra, su rostro inmortalizado en un gesto sereno y enigmático. No es un vestigio de ficción ni un decorado cinematográfico, es una cabeza colosal olmeca, un testimonio tangible de una civilización que dejó su marca en la historia hace más de 3 milenios. Estas esculturas no solo representan la visión artística de un pueblo antiguo, sino que también actúan como puentes entre el pasado y el presente. A través de sus formas robustas y detalles intrincados, narran historias de poder, espiritualidad y conocimientos científicos que han resistido el paso del tiempo. Su presencia majestuosa nos invita a reflexionar sobre la permanencia del arte frente a la fugacidad de la vida humana, recordándonos que el deseo de trascender es una constante en la historia de la humanidad. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, florecieron entre el 1200 a.C. y el 400 a.C., en las fértiles tierras bajas del actual sur de Veracruz y Tabasco. Este entorno, compuesto por vastas llanuras aluviales, ríos caudalosos y selvas densas, ofrecía tantos desafíos como oportunidades. En este viaje crearon centros ceremoniales impresionantes como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, núcleos que vibraban con actividad ritual, comercio y expresiones artísticas. Su sociedad compleja y jerarquizada se organizaba en torno a líderes poderosos, quienes controlaban tanto el ámbito político como el espiritual. Las evidencias arqueológicas sugieren que los olmecas desarrollaron un comercio extenso, intercambiando jade, obsidiana, cacao y artefactos de lujo con otras culturas mesoamericanas. Este intercambio no solo implicaba bienes materiales, sino también ideas, tecnologías y creencias religiosas, lo que explica su influencia perdurable en civilizaciones posteriores. Además, los olmecas fueron pioneros en áreas como la escritura, el calendario y la astronomía. Se han encontrado glifos que podrían representar los primeros indicios de escritura en Mesoamérica, lo que indica un alto nivel de sofisticación cultural.
Su calendario, basado en ciclos solares y lunares, servía no solo para medir el tiempo, sino también para planificar actividades agrícolas y rituales. Estas esculturas monumentales, algunas de más de 3 metros de altura y con pesos que oscilan entre las 6 y las 40 toneladas, son una proeza de ingeniería e imaginación. El basalto empleado en su creación era extraído de canteras distantes, a veces a más de 100 kilómetros del lugar donde finalmente se erigían. Sin la ayuda de la rueda ni animales de carga, los olmecas confiaban en su conocimiento del paisaje, utilizando ríos como vías de transporte y aplicando técnicas avanzadas de movilización de grandes bloques. El proceso comenzaba con la extracción del bloque de basalto, seguido de un trabajo preliminar para darle una forma básica. Luego, el transporte implicaba arrastrar la roca sobre ladrillos de madera o balsas, sorteando obstáculos naturales antes de llegar al destino final. Allí, artesanos especializados esculpían los rostros con herramientas de piedra más dura y técnicas abrasivas, un proceso que podía durar varios años. La logística de estas operaciones sugiere una organización social sofisticada, capaz de movilizar mano de obra especializada y gestionar recursos a gran escala. Probablemente estas actividades también tenían un componente ceremonial, reforzando la cohesión comunitaria y el poder de la élite gobernante. La dedicación y el esfuerzo invertidos en estas esculturas reflejan no solo un dominio técnico impresionante, sino también una profunda devoción hacia las figuras representadas. Cada cabeza colosal muestra rasgos faciales distintivos, labios gruesos, narices anchas, pómulos marcados y ojos penetrantes. Los tocados elaborados sugieren que podrían representar a líderes, guerreros o figuras sagradas. Los arqueólogos coinciden en que probablemente se trate de retratos de personajes históricos, pues las diferencias sutiles entre cada escultura indican representaciones individuales, más que estereotipos genéricos. Este enfoque en lo individual sugiere una sociedad donde el liderazgo y la identidad personal tenían un valor significativo. La inmortalización en piedra confería una trascendencia más allá de la vida física, vinculando a estos líderes con la esfera divina. Además, la expresión imperturbable de estos rostros parece transmitir una serenidad atemporal, evocando la idea de que su influencia perduraría mucho después de su muerte. El detalle en los tocados y adornos también sugiere una jerarquización visual donde cada elemento podía tener un significado simbólico relacionado con el estatus social, las hazañas realizadas o la conexión espiritual del retratado. Analizar estos detalles nos permite acercarnos a comprender la compleja red de creencias y valores que sustentaba la civilización olmeca. Uno de los debates más controvertidos sobre las cabezas colosales es la interpretación de sus rasgos faciales. Algunos han especulado sobre supuestas conexiones transoceánicas, argumentando que los rostros representan características africanas. Sin embargo, estudios arqueológicos y genéticos refutan estas teorías. Las características faciales observadas son comunes en poblaciones indígenas mesoamericanas y reflejan estilizaciones artísticas propias de la estética olmeca. El arte precolombino no perseguía el realismo occidental, su objetivo era simbólico y ritual. Las proporciones exageradas y la estilización respondían a principios cosmológicos y estéticos que trascendían la mera representación física. Esta tendencia estética se refleja en otras manifestaciones artísticas del mismo periodo, como figuras de jade y estelas talladas,
donde la exageración de ciertos rasgos tenía un propósito ritual o narrativo. La perpetuación de mitos sobre orígenes exóticos de las culturas precolombinas revela, en muchos casos, una subestimación del ingenio y la capacidad de las civilizaciones americanas antiguas. Reconocer y valorar el arte olmeca en su propio contexto cultural es fundamental para una comprensión auténtica de su legado. Las cabezas colosales no eran simples decoraciones. Su disposición en plazas ceremoniales y su orientación específica sugieren un propósito ritual y astronómico. Algunas teorías indican que podrían haber servido como guardianes espirituales, marcadores de eventos astronómicos o símbolos de poder ancestral. En la cosmovisión mesoamericana, los líderes no solo gobernaban en el ámbito terrenal, eran intermediarios entre el mundo humano y el divino. Inmortalizar sus rostros en piedra podría haber sido un acto de poder y devoción, un intento de preservar el vínculo con lo sagrado más allá de la muerte. Algunas cabezas están alineadas con fenómenos astronómicos específicos, lo que sugiere un conocimiento avanzado del cielo y su relación con los ciclos agrícolas y rituales. Este vínculo entre los monumentos y el cosmos se refleja también en la orientación de otros complejos ceremoniales olmecas. La relación entre arquitectura, escultura y astronomía demuestra una cosmovisión integrada, donde el arte y la ciencia se entrelazan para dar sentido al mundo. Aunque la civilización olmeca desapareció hace más de 2000 años, su influencia perdura en culturas posteriores como la maya y la mexica. Elementos como la escritura jeroglífica, el calendario mesoamericano, el juego de la pelota y prácticas rituales encontraron su raíz en la herencia olmeca. Las cabezas colosales son testigos de esta continuidad cultural. Representan no solo a individuos históricos, sino el espíritu de una civilización que, sin dejar textos escritos, logró comunicarse con el futuro a través de su arte monumental. Su legado también se refleja en la arquitectura, las creencias religiosas y las estructuras sociales de civilizaciones posteriores que adoptaron y adaptaron elementos olmecas a sus propios contextos. El impacto olmeca es visible en la iconografía, las estructuras ceremoniales y las tradiciones que se mantuvieron vivas durante siglos. El estudio de estas influencias nos permite trazar un mapa de conexiones culturales que atraviesa el tiempo y el espacio en Mesoamérica. Las cabezas colosales olmecas son más que monumentos pétreos, son el reflejo de una humanidad que busca trascender el tiempo. A través de sus expresiones serenas y sus formas imponentes, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y la fuerza del legado cultural. Quizás el verdadero misterio de estas esculturas no reside en cómo fueron hechas, sino en el poder que aún poseen para conectarnos con un pasado lejano. Mirarlas es sentir la presencia de quienes precedieron, escuchar sus historias sin palabras y comprender que en el fondo la humanidad siempre ha buscado lo mismo, dejar una huella imborrable en el tiempo.
just a breath away, losing my faith today. Y llegamos al final de esta temporada del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarnos un me gusta y un comentario en iVoox. Just a step on the edge, just another day in the world we live. I need a hero to save me now. I need a hero. I need a hero to save my life. A hero will save me. I've gotta fight today. En esta ocasión he escogido la canción Hero de la banda estadounidense Skillet. Esta es una canción sobre sentirse débil y buscar esperanza, sobre necesitar a alguien que nos salve cuando no podemos más. Puede ser vista como un grito desde el corazón para que aparezca alguien que haga lo que está bien y nos devuelva la fe. The countdown begins to destroy ourselves. I need a hero to save me now. I need a hero. I need a hero to save my life. A hero will save me. I need a hero to save my life. I need a hero just in time. Save De nuevo, muchas gracias por estar ahí y os espero a todos en septiembre en el inicio de la 4ª temporada del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, sed felices y disfrutad del veranito. ¡Chao!